Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento en que nos estén escuchando. Gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares. Esto es A Través de la Niebla. Estamos de regreso después de que pues, el señor Mario en un borrachazo, miren cómo quedó. No. Sí. No es cierto. Tuvo un problema ahí y miren, una operación de urgencia, pero ahí está. De hecho fue un botox mal aplicado, ¿no? Como que una cirugía reconstructiva para ser una... menos feo, ¿no? No más bonito, sino menos feo, güey. Bueno, señor Raúl Lara, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo tal a todos? Mario, Porras, qué bueno verlos por aquí otra vez. Qué bueno que estés bien, Mario. La verdad sí me asustó este Porras cuando me dijo, güey, ¿qué crees? Y no, pues, pero qué bueno que andes otra vez. Muchas gracias. Igual es un gusto verlos, José Luis, Raúl. Medio verlos nada más, porque nada más los veo con este ojo. Pero bueno, los escucho y a últimas, es un gusto estar con ustedes, ya los extrañaba de verdad. Mira, te quiero y te respeto porque me estás dando herramientas para chingarte, digo. Pero bueno, no voy a hacer leña del árbol caído. Muy bien. El tema de hoy es interesante porque tenemos que entender que nuestro país, nuestra historia y en general todos los países, ¿no?, tienen una historia oficial que está generalmente llena de mitos. Nuestro país no es la excepción. El problema a veces es la falta de conciencia que tenemos en estos mitos, que hemos tomado cual verdad bíblica muchas de las historias, sin comprender el momento histórico en el que se crearon, la intención política con la que se crearon, y a veces defendemos a capa y espada cosas que no son defendibles, ¿no?, que no tienen razón para ser defendibles, ¿no?, que no hay razón para defenderlas por una lealtad patria que no está relacionada con el patriotismo, sino con una cuestión política de ideología. Y bueno, la primera tal vez de ellas sería esta famosa colonización por parte de los aztecas, ¿no? Este primer mito, si ustedes ponen atención, este primer mito de los aztecas que llegaron, ¿no?, que llegaron a México Tenochtitlan, buscando esta señal del águila parada en un nopal devorando una serpiente. Hacía análisis Salvador Freixedo, alguien de quien ya hemos hablado. Se parece mucho al mito de los judíos yendo a la tierra prometida, ¿no? Es asimismo un mito de una promesa, es un mito fundante, ¿sí? Es un mito fundante. A ciencia cierta no se sabe, ¿no? No se sabe de dónde venían, dónde estaba ubicado Aztlán. Se le ha ubicado por Nayarit, se le ha ubicado por Mazatlán. En Zacatecas, por ejemplo, hay una zona arqueológica que es La Quemada, donde algunos, no digo que sea la versión oficial del INAH, sino que algunas personas, la zona arqueológica se encuentra hasta arriba de un monte, hay una zona a mitad del monte que es una zona arqueológica mucho más desarrollada, posiblemente del clásico, y la zona de más arriba posiblemente es del preclásico, entonces es un poquito más primitiva, y en la parte de atrás de la montaña, donde está esta zona más primitiva, hay muchas cavernas, entonces se cree que la famosa Chicomostoc, ¿no?, el otro lugar donde las tribus aztecas pararon y finalmente se dividieron, podría ser acá en La Quemada. ¿Mande? ¿Olmecas dijiste? No, aztecas, ¿sí? Entonces, hay que recordar, ¿no?, que había un odio o un desprecio por parte de las culturas que estaban ubicadas en el centro del país, ¿no? En aquel momento estaba el reino de Texcoco, ¿sí? Y todo lo que venía de afuera, del norte, era chichimeca, ¿no? Era salvaje, y de repente los aztecas adquieren, ¿no?, adquieren este poder al relacionarse con los reinos que estaban ahí, van adquiriendo poder, y sorpresa, tenemos una historia nueva donde estos que también eran chichimecas, estos también eran
salvajes, de repente también ahora son descendientes de los toltecas, que son la raza culta, la raza que construyó Teotihuacán. Y bueno, pues adelante, ¿de qué más podemos, o de qué más les gustaría hablar sobre esto, o su opinión sobre esta creación de mitos? Raúl, te vi. Acabas de describir precisamente nuestro presente, ¿no? O sea, hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está destinado a repetirla, y los que conocen la historia están destinados a ver cómo los que no la conocen la repiten, ¿no? Sí. Entonces, ahorita lo que estás diciendo es lo que está pasando en el país siempre, ¿no? O sea, están los chilangos y están los ¿cómo les llaman? A los provincianos, ¿no? Los provincianos. Que si te puedes saber, todo el país realmente son chilangos, ¿no? O sea, dependiendo de dónde estés, por ejemplo, los de Tijuana dicen, son chilangos de Sonora para abajo, güey. O sea, y dices, güey, Sonora es el mero norte, ¿no? Y los de Sonora dicen, no, son chilangos de Sinaloa para abajo, güey. Y puta, o sea, yo me acuerdo cuando estaba allá que decían, es que me quiero ir al sur, allá para Nayarit. Y decías, güey, Nayarit es el norte. Y decían, no, es que de aquí para abajo todo es sur. Y sí es cierto, ¿no? Entonces, ahorita las corrientes y como bien dices tú, la historia se va escribiendo de acuerdo a quien está en el momento reinando o quien anda ruleando, y son pocos, ¿no? Los que dan otra versión de esa historia conocida, que lo interesante es que sí se llega a dar y sí se llega a guardar y sí llega a ver registros de, por ejemplo, yo, la parte esta que dicen que los niños héroes realmente no existieron, para mí, pues, un alumno del Sench, puta, era así como que, güey, es me doloroso. estás dando herramientas para apedrearte, ¿no? Sí, claro, es doloroso. Sí, no, pero me decían, es que realmente en el registro nacional, o sea, si tú vas al archivo histórico de la nación y buscas y todo, no viene nada de esto. O sea, hay cosas así, ¿no? Mira. Sí, que Mario. Sí existen nombres parecidos a Francisco Montes de Oca, Vicente Suárez. Y sí, dos de ellos, si no me equivoco, son estos. No, Juan Escutia y Vicente Suárez, ellos sí participaron en la defensa del castillo. Entendamos el concepto, se les decía niños porque eran cadetes. Uh-huh. Ya no eran unos niños infantes a como los conocemos nosotros, ya eran hombrecitos hechos y derechos, tenían 16 y 18 años. Sí están registrados como tal. Sin embargo, todo este mito que se da alrededor de ellos se desprende, como dice Porras, de la situación histórica en el cual se genera el mito, que es a principios del siglo XX. Todavía traíamos toda esta corriente de romanticismo del siglo XIX, heredado de Europa, muy explotado en México por poetas, músicos, escritores. Y cuando sale por primera vez a la luz esta historia, digamos, es en el cincuentenario de la guerra México-Estados Unidos, en 1897 es cuando se genera el mito. No se vuelve popular hasta principios de siglo, todavía con Porfirio Díaz incluso, donde se vuelve casi por mandato divino, por así decirlo, porque bueno, en ese entonces así era, es cuando Miguel Alemán, se da en un momento, en el centenario, ahora, ya brinquémonos hasta el centenario de la guerra México-Estados Unidos, en 1947, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, viene a México. Hace una ofrenda a los caídos. Y hace una ofrenda a los caídos, lo cual no le cae nada bien al pueblo mexicano, porque recuerdo, esa guerra la perdimos como tal. La bandera gringa hundió en Palacio Nacional. No, además hace algunos comentarios un tanto cuanto fuertes sobre el actuar del ejército americano, ¿no? Y bueno, ya sabes, los gringos son los mejores propagandistas de su propia historia. Su ejército realmente es visto como una de las instituciones más ponderadas, sagradas, bien vistas del país. Entonces Truman, bajo esta política americana que es muy comprensible, que es parte de su sistema político y social,
hace los comentarios y es lo que prende automáticamente, especialmente porque tenemos que entender que Miguel Alemán estaba construyendo, porque hay que aceptar, digo, a mí el señor no me cae bien, pero hay que aceptar que fue el constructor de, en cierta forma, la economía moderna, ¿no? La base de la economía moderna de este país. Definitivamente. Y acuérdate que, muy a la usanza mexicana, curiosamente por ahí aparecen, después de la visita de Truman, por ahí aparecen 3 o 4 cráneos, 5 cráneos en la base del castillo de Chapultepec. Entonces, sin pruebas de ADN, sin pruebas de carbono 14 y todo eso que tenemos hoy, Miguel Alemán decreta, por eso digo como por decreto divino, claro. decreta que pertenecían a estos niños héroes, ¿no? Así llamados. Entonces, obviamente, se revive todo este mito creado a finales del 19 y yo insisto, quiero ser muy puntual en esto, el mito, el que conocemos hoy en día como tal, esta escena trágica de Juan Escutia envolviéndose en la bandera y tirándose al vacío con tal de que no cayera en manos enemigas y una bandera con sangre no se debe de tocar. Toda esta historia tiene todas las características del romanticismo mexicano del siglo XIX, de la literatura romántica mexicana del siglo XIX. Un poco faltó para que lo escribiera Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, es un poco antes, pero vamos, todos estos retruécanos que se utilizan en la historia. Sí. Entonces, es una historia adaptada a los tiempos, a la necesidad de algo que pasó, pero que de algo que, a pesar de que nos partieron la madre, porque insisto, que no se nos olvide, la bandera gringa ondeó en Palacio Nacional. No, y de hecho, lo más triste es eso, ¿no? Es el 15 de septiembre, el 16 de septiembre de 1847, cuando la bandera gringa está ondeando en Palacio Nacional. Sí, exactamente. Y de hecho, el general Scott lo que hace al famoso batallón de San Patricio, estos irlandeses que están siendo castigados, que están siendo culpados por haber traicionado al ejército norteamericano, parte de este mismo relato romántico, como dice Mario, el general Scott les permite, espera a que la bandera americana esté ondeando y les dice el esfuerzo o lo que hicieron fue en vano y en ese momento los ejecuta, ¿no? Que es parte de esta historia. Y parte del mito también es si Juan Escutia salva la bandera, ¿por qué se la devuelven los gringos durante el gobierno de José López Portillo? Que es parte de las cosas que le devuelve el gobierno norteamericano a José López Portillo, la famosa bandera del batallón. Pues mira, ha de haber sido una que tomaron, haber habido muchas en el castillo de Chapultepec, que era el colegio militar en ese entonces. Entonces ha de haber sido una y obviamente aquí se representó como la bandera que salvó Juan Escutia, ¿no? Yo quería también, así como empezó Raúl, diciendo un dicho muy cierto, hay otro que dice que la historia la escriben los que ganan, definitivamente, en el momento. Y tomando el punto de los aztecas y todo esto, la historia que conocemos es gracias a los escritos de los frailes mendicantes españoles que llegaron a la Nueva, bueno, a México Tenochtitlan en ese entonces. Y acuérdate que en ese entonces el pensamiento mágico era el que seguía predominando. Entonces, en ambos bandos, en los mexicas y los españoles, en ese sentido eran iguales. Su falta de conocimiento de técnicas y de evoluciones y de lo que quieras, los hacía pensar en que todo era producto de los dioses. El día, la noche, la lluvia y el calor. Entonces, todo lo que conocemos, a pesar de que Bartolomé de las Casas se avienta unos escritos muy buenos, muy, muy puntuales, pero si te das cuenta, lo que hacen no es narrar, sino describir cómo era la vida de los mexicas. Para cuando estos frailes llegaron a México, la sociedad como tal que se conocía en México Tenochtitlan, o bueno, en Tenochtitlan, ya no existía. Ya habían sido vencidos, porque ellos llegaron por allá del 530, bueno, 1530, años después de que había caído México Tenochtitlan. Entonces, ellos ya no les tocó ver realmente cómo era el que vivían.
estoy batallando con acordarme el nombre de uno de los capitanes de Hernán Cortés, que fue el que describió la ciudad con Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo, en la ciudad más transparente del aire. Son más puntuales sus escritos, aunque con menos calidad, porque bueno, él era militar. Era militar, claro, claro. Sin embargo, yo los veo con mucho más aporte para fincar y sentar una realidad de cómo era la sociedad. Caso, nos seguimos con Cortés y la famosísima noche la noche triste, perdón, el árbol de la noche triste, ¿no? No hay testigos de eso, yo no sé ni siquiera de dónde salió, lo estuve queriendo rastrear, de dónde salió. Ciertamente en Tacuba estaba sentado el ejército español, y de las muchas veces que lo repelió el ejército mexica, ¿de dónde carajo sacan que se fue a llorar porque les ganaron? O sea, no. Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender, digo, siguiendo el orden histórico, no empezamos con los aztecas, luego pegamos un brinco, pero regresamos a esta cuestión de la colonia, ¿no? El primer gran problema, ¿no? A mí todavía me tocó, mi mamá tenía un libro de Reader Digest, ¿se acuerdan? Que sacaban libros como que con contenido muy interesante, sobre una biografía de Hernán Cortés. Yo tengo varios todavía de esos. Sí, son muy buenos, eran muy buenos, pero analizándolo ya con la madurez que da la edad, la versión que te presentan es casi, y el libro lo dice, por ahí lo tengo, lo voy a buscar, hace una comparación fantástica entre Hernán Cortés y Alejandro Magno, ¿sí? Porque lo sorprendente para la historia de aquel momento de ciudadanos extranjeros, ¿no? Es que un hombre con 300 soldados conquista un imperio. Los caballos y la viruela fueron Sí. los que marcaron la diferencia. Sí, las enfermedades fue lo que... En primer lugar, hay que recordar que algo que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? El pinche chiste se cuenta solo. Cuando anuncian el fútbol, el equipo azteca, puta, si estuviéramos hace 500 años, nadie le iría al pinche tricolor nada más por decirle que es el equipo azteca, ¿sí? Porque aztecas nada más había en un lugar, que era México Tenochtitlan. El resto del país los odiaba. Bueno, a ver, es que ahí te va. Me lo dijo yo, en algunos años viví con un francés y nos tocó la época de algún mundial en esos años. Y decían, el equipo galo. Y Sí, no, galos no. Pasa, cabrón, no sé qué. Para nada, sí. Eso? Para nada, sí, claro. Sí, no, la Galia, de hecho, eran los celtas romanizados. ¿Sí? De hecho, no era nada agradable para los nacionalistas, ¿no? Llamarlos galos. Pues lo mismo pasa acá, ¿no? El primer mito es ese, el gran mito de la historia es ese, ¿no? Se construye un mito alrededor de los españoles cuando realmente para tomar México Tenochtitlan no fueron 300 hombres, fueron miles, tomando en cuenta que había gente de Veracruz, gente de Tlaxcala principalmente. ¿Sí? Pero estos mitos, como el de la Noche Triste que mencionas, Mario, muchos de ellos tienen su origen después de la independencia de México. Porque el gran problema es que los criollos descubren que el indígena mexicano no reconoce un país. O sea, los criollos dicen, bueno, ya nos independizamos de España, esta nueva España ahora se llama México y empieza en el norte, no sabemos dónde, pero termina en el sur, en Centroamérica. Del lado izquierdo está el Caribe y están las islas del Caribe, y del otro lado están las Filipinas. Es lo que abarca este nuevo imperio, ¿no? Este nuevo imperio español. Espérate, el indígena, por ejemplo, dice, bueno, yo no reconozco todo esto. Simplemente acá en la zona de Puebla, había 3 reinos distintos. Tepeaca, Cholula, Huejotzingo, podemos hablar de Texmelucan, ¿no? Itzocan, que ahora llamamos Izúcar, ¿no? Itzocan, eran reinos independientes, eran ciudades-estado.
Y de repente le dice, todos somos iguales y somos hermanos, y entonces se empiezan a crear los mitos, ¿no? ¿Cuál fue el mito, el mejor mito que se creó para unificarnos? Pues que fuéramos todos hijos de la misma madre. El de la Llorona, güey. No, güey, de la de Guadalupe, que es casi lo mismo, pero por ahí va. Sí, es el primer gran mito, ¿no? Esta unificación dentro de una nación. Y entonces empiezan a crear las historias, ¿no? Esta noche triste es como que una venganza, ¿no? Contra la invasión, ¿no? Es decir, bueno, pero antes sí le ganamos, ¿no? Pero antes sí se pudo, ¿no? Fue ante la insistencia. Que realmente es eso. Hay que entender que lo que derrota a los españoles, en primer lugar, claro, son las enfermedades, ¿sí? Hay que recordar que hubo una epidemia de una fiebre eruptiva. No podemos identificar qué es actualmente. Los aztecas la llamaron cocolistli, ¿sí? No sabemos si era viruela, varicela, sarampión, no sabemos qué era realmente, pero fue lo que empezó a hacer una gran matanza. Y en segundo lugar, bueno, cuando hacen este sitio de México Tenochtitlan, hay que recordar que México Tenochtitlan era hermosa precisamente por los canales, estos canales que la cruzaban. Ante la cantidad de muertos que hay por el cocolistli y la incapacidad de poder sacarlos de la ciudad, los empiezan a tirar a los canales, ¿no? Y esto produce una enorme contaminación y viene la segunda gran epidemia, que es de cólera, ¿sí? El famoso cólera morbo, ¿no? Que termina por diezmar a la población. Pero no es cierto, como dice este libro de Reader Digest, que Hernán Cortés con 300 hombres conquista un imperio, ¿no? Está muy lejos de la verdad, pero es parte de los mitos que rodean a la historia, ¿no? Por eso nos tienen que pedir perdón. Pues sí, digo, fíjate que algo muy inteligente que he podido analizar en los libros de historia de los últimos años, tampoco es esta visión indigenista brutal, donde vemos al indígena, claro, hubo matanzas, estuvo muy cabrón, pero no se compara con lo que hicieron los ingleses en el norte del continente, ¿eh? Es que ahora, espérame, no compara peras con peras. En México lo que hubo fue un mestizaje. Claro. Aquí ellos vinieron a vivir, a mezclar, a traer su cultura. Allá vinieron a colonizar, realmente la colonia fue allá, en Estados Unidos, o bueno, en el norte. Aquí no se dio, aquí vinieron y como vieron que estaba chingón, las viejas estaban sabrosas y pues aquí nos quedamos, ¿no? Estados Unidos no. Bueno, lo que ahora es Estados Unidos, los ingleses llegaron y desplazaron a los nativos americanos fuera de los territorios que ellos iban queriendo, que reclamaban por la fuerza. Entonces sí, no es comparable la... Sí, pero sí, ¿no? Incluso si hubieran llegado a esta zona hubieran hecho lo mismo, ¿no? O sea, sí, ellos sí son más destructivos hasta cierto punto. No, a lo que voy es esta visión, ¿no? Que se ha manejado en la historia de México. Digo, depende mucho tu maestro de historia, pero tienes estas dos versiones, ¿no? Lo que se le ha llamado la famosa leyenda negra de la conquista. Por un lado, la leyenda hispanizante, ¿no? Que es, gracias a Dios que vinieron a sacarnos el demonio que estaba poseyendo a este país y a salvarnos de nuestro salvajismo. Y por otro lado, la leyenda indígena, ¿no? De pobrecitos indios que no podían defenderse y que fueron masacrados, ¿no? Digo, realmente hay un punto intermedio, ¿no? Pero desgraciadamente fue otro gran mito, ¿no? Otro gran mito de este país. Sí, porque de que se podían defender, se podían defender. Simplemente, como en todo conflicto bélico, uno gana y uno pierde. Claro, sí, por supuesto. Y al inicio, hay que recordar esta historia de Cortés quemando las naves. Lo que nos está dando a entender es que realmente al inicio se estaban defendiendo bien, ¿no? El quemar las naves, es decir, no podemos regresar a Cuba porque nos va a cargar la chingada allá, porque tenemos compromisos que dejamos allá a la mitad. Tenemos que terminar esto de una u otra forma, o muertos o ganando, sí. Pero yo no puedo regresar, ¿no? Y eso nos habla de que sí hubo una confrontación y hubo una oposición real. Las dos revoluciones que ha tenido este país, las dos grandes revoluciones, la revolución de independencia y la revolución mexicana, no han logrado cambios como se podría mencionar en una revolución francesa, que es un cambio radical,
un cambio total de la sociedad o la Revolución Rusa, porque a diferencia de estas dos revoluciones, nuestras revoluciones han sido, ¿cómo podemos mencionar? Pues sí, han sido propiamente propuestas por gente que no tenía la motivación ideal de libertad y de independencia. ¿Por qué? Algo que no entendemos, porque en los libros de historia no lo incluyen, el cura Hidalgo dice, viva Fernando VII. Exactamente. ¿Sí? O sea, ¿por qué el hombre que está buscando la independencia de México no quería la independencia? Por eso ahí viene, ¿no? Porque es el padre de la patria. Espérate, pero es que hay un concepto muy equivocado. ¿Mandé? Fue padre sin querer, ¿no? Sí, no, padre luchón, ¿no? Pues fíjate que hay una tendencia, digo, parte de esta idea que de los mitos que se crearon después de la independencia por parte de los criollos, se dice que la única imagen más o menos real que tenemos de Hidalgo es una estatuilla como de 40 centímetros que está en el castillo de Chapultepec. Por cierto, regresando a lo de los niños héroes, nuestro mito es tan maravilloso que ustedes pueden encontrar en el castillo de Chapultepec. De hecho, cuando yo llevo a mis alumnos les digo, le voy a dar un punto más al que me traiga foto de las 6 placas donde dice aquí murió el cadete tal. No mames. No, sí, no, a ese nivel estamos, o sea, a ese nivel ha llegado el mito. Llegó un billete, ¿te acuerdas? El billete de 5,000 pesos de nuestras infancias. Sí. Traía a los niños héroes con su nombre. De hecho, ese mural está no sé si está ahí en el castillo o o sea, es un mural, ¿no? Que es el que pusieron en el billete, de hecho. La verdad no sé. Que era, de hecho, ahí en el Sench lo hacían cada 13 de septiembre, ponían esa imagen. Así es. Bueno, pues te digo, yo lo que hago cuando he llegado a llevar a mis alumnos allá al museo es eso, ¿no? Le doy un punto al que me traiga las fotos de las 6 placas conmemorativas donde dice, aquí cayó el cadete Vicente Suárez, aquí cayó el cadete Juan Escutia, ¿no? Entonces, es parte de, digo, es como ir a un parque de diversiones, ¿no? Si tú vas a un parque de diversiones, tú estás entendido que vas a ver cosas relacionadas con la fantasía, y yo voy con esa ilusión de la búsqueda del tesoro, ¿no? Y como chavito, pues, busquen el tesoro y es parte de la fantasía, pero sí hay que aclarar esta cuestión histórica, ¿no? A ver, mira, referente a lo que estabas diciendo y el por qué se dieron las cosas, el tema de Miguel Hidalgo, empezamos por ahí, las 2 grandes revoluciones que se han dado en este país no funcionaron de la misma manera que funcionaron en Europa y en Rusia, que fueron los ejemplos que pusiste, en Francia y en Rusia, perdón, por el simple hecho de que, la primera, el inicio del movimiento no pedía el resultado que obtuvieron, que fue un daño colateral, por así decirlo, y un accidente fortuito, pues qué chingón, ¿no? Y la de 1910, porque quitando a Madero, a diferencia de los letrados que había en Francia y en Rusia, todo lo demás fue una revolución social de la gente que le pusieron su rifle y le hablaban mal del ejidatario, del feudal, y vamos a matar y vámonos. ¿Me entiendes? No hubo un asentamiento social entendido. Nunca se les dijo a la clase trabajadora, a la clase obrera, qué era lo que estaban buscando los líderes. No había un fundamento ideológico como tal. ¿Sí? Como tal era, que se vaya Porfirio Díaz. Sí, porque hay que recordar. Porfirio Díaz fue en 1911. Sí, es que es eso, ¿no? Cuando Madero empieza, Madero toma, que es algo que poca gente sabe, ¿no? O quiere recordar. El lema de Madero, sufragio efectivo, no reelección, no era de Madero. Fue el lema con el que Porfirio Díaz llegó al poder, ¿sí? En contra de Juárez, ¿sí?
Cuando termina esta primera fase de la revolución, Zapata le dice a Madero, bueno, vamos a hacer el pinche reparto de tierras, ¿no? Madero dice, espérate, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Yo dije que salga este cabrón, y este cabrón ya se fue, ¿sí? Digo, Madero, uno de los principales ejidatarios de este país, la familia Madero lo sigue siendo, allá en Krill, ¿no? Pues difícilmente decir vamos a repartir la tierra, ¿no? Y lo mismo pasa con la independencia de México. Claro. Ajá, termina. No, el gran problema es que hay que recordar que en aquel momento Napoleón tiene invadida España. Europa. Sí. Bueno, pero en este nos enfocamos en España, ¿por qué? Porque recordemos que a diferencia de los países europeos, hay dos países donde la ilustración no se dio de la misma manera, que fueron Italia y España. Y por la ilustración me refiero a este movimiento de pensamiento principalmente anticlerical, principalmente antidogmático, ¿no? En el cual sufre un gran golpe la Iglesia. Digo, uno de los grandes logros de Bonaparte antes de ser Napoleón es el Código Civil, ¿no? El Código Civil que le termina quitando el control a la Iglesia del bautizo, de la boda, de muchas cosas. Entonces, los franceses son vistos como el diablo, ¿no? La Iglesia está etiquetando a los franceses como el propio demonio. Cuando Francia invade, Napoleón invade España, pues propiamente la Iglesia brinca, ¿no? Nos están alejando de Dios, están poniendo en riesgo el alma de todos, ¿sí? Y el rey, Fernando VII, sale huyendo. Y por eso, de hecho, el plan era que Fernando VII se venga a la Nueva España y se convierta en rey de la Nueva España. Esa era la intención real, sí. Y por lógica, esto no procede, ¿no? Esto no procede. Y hay que recordar a uno de los grandes, primero monstruos y luego héroes, ¿no? Porque hay un sacerdote, ¿sí? Católico, Matías de Monteagudo, que es el principal opositor al movimiento de independencia de México, ¿sí? Es de los que va a buscar y condenar y señalar tanto a Hidalgo como a Morelos, ¿sí? Pero después, cuando Fernando VII regresa al trono y la influencia de los franceses ya quedó en España, sí, las cosas ya habían cambiado. Ya se volvieron como que medio liberalones, ¿no? Hacen la famosa Constitución de Cádiz y dice Monteagudo, no mames, pues, o sea, si lo corrimos a los franceses, ¿no? Y no queríamos la independencia para no contagiarnos, queríamos la independencia para no contagiarnos de esto, y ahora resulta que el propio rey acepta una constitución de tinte liberal, se hace la famosa conjura de la profesa, se escoge a un capitán expulsado del ejército, medio borrachón, putañero, ¿no? Agustín de Iturbide. Nuestro tipo de personas. Y se le escoge como líder, ¿no? De este nuevo movimiento que ahora sí está apoyado por la Iglesia. Porque démonos cuenta de esto, mientras la Iglesia se opone, de 1910 a 1920... 800. De 1810 a 1820 no pasa ni madres en este país. Pero en cuanto la Iglesia dice, tienes mi apoyo, escogemos a este hombre, Iturbide va al sur, hace como que pelea con Guerrero, acaban firmando el pacto de las 3 garantías y ya, sorpresa, se logra. Les enojada. Sí, ¿no? Se logra todo, ¿sí? Se logra todo así como de manera mágica, ¿no? 11 años, 10 años peleando para que este güey en 6 meses lograra hacerlo todo, pues realmente fue la mano de la Iglesia Católica con sus intereses particulares la que estuvo detrás de esta independencia, ¿no? Volvemos a lo mismo, el mito que nos enseñan en la primaria. Sí, claro. La independencia, vamos. Sí. ¿Qué pasó, Raúl? No, es que
Pues básicamente es la lucha que siempre se ha tenido, ¿no? Los liberales contra los conservadores, o sea, los que básicamente son los que quieren estar con la iglesia y los que no quieren estar con la iglesia, güey. Así de pelada está esto, ¿no? Y va a ser y va a seguir siendo esta lucha siempre. Los ismos son los que realmente generan esta historia dependiendo de cómo se va acomodando o cómo van quedando, ¿no? Vamos a hablar de los judíos contra los musulmanes. Actualmente, los musulmanes son los malos del mundo, güey, porque los judíos, que son los que tienen el varo, son los que dicen que a quienes tenemos que odiar, güey. ¿Por qué? Porque estoy soltando el varo para que estos güeyes sean los malos, ¿no? Pero realmente el ponernos o el decir, ¿sabes qué? Siempre va a haber alguien que quiera algo, alguien que no lo quiera, y son esas peleas, y a fin de cuentas esa es la historia que se va a ir escribiendo, ¿no? ¿Quién ganó? Los que no lo querían. Ok, entonces vamos a escribir esto, y lo demás va a ser una leyenda urbana, ¿no? Va a existir, pero realmente la va a encontrar esa historia quien quiera buscarla, quien quiera encontrarla y quien realmente quiera saber qué sucedió o por qué estamos en este punto de nuestra vida, ¿no? En tu misma vida va a haber dos historias muy marcadas, ¿no? La que tú puedes contarle a la gente y la gente que estuvo contigo puede contarle a ti, ¿no? Y la que solo muchas veces... a ti. Exacto, sí, claro. O sea, Sí, entonces, sí. si al nivel micro es algo muy cabrón, que la historia no vas a poder tú tener una historia real o una historia concreta. ¿Por qué? Porque solamente tienes una visión de lo que tú estás viendo de ti, pues al nivel macro, güey, pues está aún más cabrón, ¿no? Que son muchas voces las que vieron algo y cada voz le da su propia perspectiva. Y es donde llegan estos mitos, que siempre va a ser, es lo interesante, es lo bonito y es parte del el querer encontrar, el querer descubrir, el querer ver hasta dónde puedes llegar, qué puede haber. Y por ejemplo, aquí lo único bueno que podemos decir de los mitos de la historia es que aquí en México nos consideran muy buenos constructores, que incluso en Estados Unidos nos mandan para hacer los constructores allá afuera del Home Depot, ahí están esperando para chambear. Y decía una persona de Estados Unidos, es que México son tan chingones construyendo que si tú te pones a ver las pirámides de todo el mundo, güey, siempre dicen, no mames, fueron aliens las que las construyeron, güey. Menos en México, cabrón. En México sí fueron los mexicanos las que las construyeron, porque así de cabrones somos, ¿no? Sí. Y sí es importante comprender que yo creo que hay algo que ha variado, Raúl. Yo creo que actualmente ya no es conservadores contra liberales en el sentido iglesia o sin iglesia, ¿no? Pero somos chairos y derechairos. Chairos y fifís, güey. No, yo creo que fíjate que lo preocupante no es eso, ¿eh? Ya hay una variación enorme en las tendencias y en las ideologías. Y bueno, híjole, como plataforma económica, por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez a este argentino Agustín Laje, ¿no? No. No, bueno, recomendable. Es un crítico muy fuerte de este feminismo de cuarta ola. Sí, lo escuché. Sí. Ya ahorita que lo dices así. Sí, ahorita que lo mencionas así, algún TikTok o algún video en Facebook me pusieron. Con argumentos, digo, hay que sentarse a escucharlo con calma, sí, más que nada ajeno a las publicaciones de otros, sino escucharlo a él. Digo, coincido con algunos aspectos de su filosofía política, no de la filosofía económica, ¿no? Esta cuestión liberal, fíjense que el otro día estaba yo en una entrevista de radio y alguien, me preguntó mi opinión sobre Rusia y Ucrania, y yo señalaba que no que justificaba, pero que entendía la invasión de Rusia a Ucrania. Si es que entonces eres comunista. Ya no quise contestar, pero bueno, Rusia actualmente no es comunista. ¿No? Sí, o sea, ¿no? Desde los 90, ¿no? Básicamente sí, a mí me tocó ver esa nota donde llegaba el primer McDonald's a Rusia después de la caída del
del socialismo y que eran filas y filas y filas y filas, ¿no? Para comprar en el McDonald's. Digo, actualmente puede hacer nacionalismos contra globalismos, ¿no? Sí. Pero ya esta cuestión de iglesia sí o iglesia no, ya está lejos. Y claro, ¿se acuerdan de ese famosísimo anuncio de Gorbachev pidiendo una Domino's? No lo vi. No manches. Acuérdense incluso cómo Canadá aprovechó lo que acá conocemos como Coppel Canadá, aprovechó para hacer la perestroika, los zapatos. La perestroika y grabar el video en la Plaza Roja, ¿no? Sí. No había mejor forma de terminar de humillar al... Exacto. Sí. Que parecía después de los videos de los Pet Shop Boys, el de Go West. Era exactamente, ¿no? Que era como que un recordatorio de este evento. Bueno, entonces nos vamos dando cuenta que desde la fundación, sí, hasta el momento, estamos ahí hablando ya, estamos llegando a la Revolución Mexicana, ¿no? Pero antes de, cuando decías de que hicieron este mito, ¿no? De la Virgen, no sé si recuerdas que por ahí de los, que fue 2000 más o menos, poquito antes, 98, por ahí, salió el que era el mismo Chinguetas de ahí de la Basílica, a decir que Juan Diego no había existido y que era pura mamada y que no sé qué. Schulenberg. Y pues estuvo muy interesante ese pedo, ¿no? O sea, que de pronto el que está encargado dijo, es pura mamada, güey, casi. ¿Sabes qué fue lo cabrón? Que fue cuando empezaron a hacerle las investigaciones científicas o pseudocientíficas a la Yate. Empezaron a hacer los análisis, ¿sí? Y ante los resultados que estaban obteniendo, ¿no? Es cuando Schulenburg como que brinca y dice, no mames, no puede ser que lleguemos a tal extremo, ¿no? Que es como se descubrió, ¿no? El reflejo de los que estuvieron ahí como testigos, ¿no? En la pupila de la Virgen. Las constelaciones que forman, ¿no? En las estrellas en el manto, bueno, en su... Sí, ¿no? Y bueno, ya lo platicamos en el video del mito guadalupano, ¿no? Que digo, si quieren, acá en nuestro canal está, si quieren profundizar en el tema sobre el mito guadalupano, pero pues sí, es parte de la historia, de esta historia con una intención, porque la intención era unificar, ¿no? Básicamente se aprovecharon de la idolatría que como pueblo tenemos los mexicanos, porque esa es la verdad, somos bien idólatras, güey, o sea, necesitamos algo a lo cual adorar, y dijeron, esto, cabrón. ¿Te diste cuenta cómo salió el cristiano de él? O sea, ¿te diste cuenta cómo brincó el cristiano? Sí, huevo. No, pero es que es cierto, o sea, llámale como le llames, o sea, teníamos una ideología religiosa dentro de los pueblos prehispánicos muy bien definida, que tenía cada quien su Dios. No estoy diciendo que estén mal, sino que así somos, güey, o sea, es como los egipcios, es como muchas de los hindús, por ejemplo, los mismos, pues los mismos cristianos, ¿no? O sea, la gente necesita algo en que cree, y pues dijeron, pues de aquí somos, de aquí les metemos este mito, y pues ahora sí que, como dijera el buen Taibo, nos la metieron doblada, ¿no? Un cuarto, finísima persona. Saludos al Taibo, porque sé que nos ve. Ay, güey. De hecho, les puse hace un momento 2 recomendaciones: 100 mitos de la historia de México, de Francisco Martín Moreno. En este momento, para muchos, no es un autor muy querido, no es un autor muy leído en este momento del país, ya que acaba de publicar, ¿no? su libro en contra de este sexenio, ¿no? Fue duramente criticado por una declaración que hizo, ¿no? Que si estuviéramos en la Edad Media, a todos los morenistas habría que quemarlos o los habrían quemado en el Zócalo, ¿no? Con leña verde. Pero bueno. No, con leña verde es para hacer. Es que, fíjate, ese es un término mal usado, güey. Si te quemaban con leña verde es porque querían que te murieras y no
sufras, güey. Es leña acá de la chida, seca, güey, así casi. De la que prenden chinga. Para que sufras, güey. La leña verde, como está mojada, genera más humo, es purificación. Y pues tarda más en quemarse, cabrón. O sea, no, sí, pero te asfixia el humo y por eso te mueres y no mueres quemado, ¿no? O sea, no agonizas tanto. Bueno, ese es un libro, sin embargo, pese a la corriente política actual de Francisco Martín Moreno, creo que sus libros son muy de fácil lectura, muy agradables, ¿sí? La investigación me parece muy bien realizada, entonces ahí está un libro, ¿no? Digo, no nos paga nada, ojalá siquiera nos mandara regalo una biblioteca a cada uno, pero bueno. Por otro lado tenemos al señor Paco Ignacio Taibo, este es un librazo, ¿sí? Es un libro del tamaño de una Biblia, no se manchen, no sé, es gigantesco, pero está precioso, ¿no? Pancho Villa, de Paco Ignacio Taibo. Es un muy buen libro. ¿No? Que fue un hijo de la chingada hecho y derecho el Pancho Villa, ¿no? O sea que... Como todos los hombres con poder de esa época. No, pero este güey sí se pasaba de lanza, o sea, no se andaba con mamadas. Ese güey sí, pero también, a ver, él adoptó a 400 chamacos al mismo tiempo y se los llevó a su rancho en el norte. Digo... Y les dio de comer a todos y les dio educación y... Ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, el héroe de la patria parece que se convirtiera en un santo que pierde la dimensión humana, ¿no? Pues no, digo, estaba yo viendo el otro día, por cierto, el nuevo documental que sacaron, ¿no? De las cintas, las grabaciones de John Wayne Gacy, ¿no? Ajá. Y sí, digo, es hijo de perra que mató a 33 jóvenes, pero por otro lado ves todo lo que hizo a nivel social, y la gente que convivió con él dice, es que, o sea, realmente lo disfrutaba, le apasionaba, ¿sí? No estoy justificando ni perdonándolo, no, creo que bien merecida la pena de muerte, pero no somos seres sumamente complejos, los seres humanos. A ver, está como hoy en día, los narcos que van y pavimentan calles de sus pueblos y los días de mayo les mandan lavadoras, tostadoras, tareas de cocina a las mamacitas para que la pasen bien y un regalo del señor Mencho y no sé qué. Y no mames, son unos pinches mercenarios, asesinos. O sea, güey. Lo decimos con mucho respeto y mucho cariño, señor Mencho. Pero es a lo que voy, o sea, ellos andan en sus business, ¿no? Y pues que no sean los mejores, pues es otra cosa, que se preocupan por la... Es que pues obviamente tienen que tener bien a la gente. Que seas un sanguinario no quiere decir que no tengas corazón y no quieras a las mamás y a los niños y no vayas a pavimentar la calle de tu pueblo. Pues y es eso. Oficio o a lo que te dediques no tiene nada que ver con que no hagas buenas obras. Y es esto, ¿no? O sea, Pancho Villa, si era sanguinario, hay que entender que es parte de su contexto de origen, ¿no? Pero de la misma forma, fue uno de los principales promotores de la educación en este país, ¿no? ¿Cuántas escuelas construyó? Sí. Porque él entendía que gran parte de lo que él era por esa falta de educación, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, podemos seguir hablando de algunos mitos más recientes o no, o algunos no tanto, ¿no? Un mito. Uno, sí, adelante. Nada más, para ver cómo ha evolucionado, cómo se manejan hoy en día estas realidades que el gobierno, los triunfadores, o como le quieras decir, manipulan para decir, esto es lo que pasó. Hoy en día les llaman verdades históricas, o yo tengo otros datos, cualquiera de las dos. Pero, por ejemplo, el caso Ayotzinapa. Sí. El que era fiscal de la República dijo, la verdad histórica es esta que les estoy diciendo. Cabrón. El mismo día Ordaz, refiriéndose a los hechos que pasaron en octubre del año pasado, en su informe de gobierno del 69, decía que asumía la responsabilidad civil, penal y hasta histórica de los hechos que pasaron. Ay, cabrón. Y lo mismo repitió Peña con Atenco, ¿no? Las mismas palabras, casi. Exactamente. Entonces,
El poder hace que se genere la verdad oficial, diría yo. Olvídate de la histórica, la verdad oficial. Porque hasta ahorita la verdad oficial de lo de Ayotzinapa, ¿cuál es? La oficial es la que dijo, ¿cómo se llamaba este güey? El que era pelón gordo. Que ya estaba cansado. El procurador, el que ya estaba cansado, sí. Con Peña Nieto. Entonces, y es la versión oficial, ¿no? La versión oficial del 68 es igual, que creo que se murieron 11 estudiantes nada más. Murillo Karam. Tiene apellido libanés. Entonces, la versión oficial del 68 es que se murieron, creo que 8, 10 personas, 11 personas, una cosa así. Porque eso fue lo que desde... Porque al correr los aplastaron los otros güeyes, ¿no? ¿Dónde? Y fue porque al correr los aplastaron las personas, ¿no? Sí, nunca dijeron que fueron por herida de bala. Sí. ¿Me entiendes? Pues mira, esa es otra cosa, por ejemplo, regresando a la historia que se repite, hubo una batalla en Tlatelolco entre pueblos prehispánicos que se agarraron a putazos y que fueron 500 años después el pedo de la matanza de 68, o sea, como que tiene, vamos a decir que fue una o coincidencia o parte del mito histórico que esa zona está destinada para que se agarre a putazo. O que corra sangre. Ándale, que corra sangre, güey, así. Bueno. No fue lo mismo. No fue lo mismo la del 68 que la de hace 500 años. La de hace 500 años seguramente los dos bandos estaban armados. Sí. Acá no. Sí, acá no fue muy bien planeado y preparado. Pero fíjate que escuché la versión de que contaba un nieto de un militar que fue de los que estuvo disparando en el 68. El abuelo le contaba a su nieto que decía que él era un soldado raso, por así decirlo, ¿no? Que a ellos únicamente les dijeron, se juntó una banda en la Plaza de las Tres Culturas, están violando chavas, están robando, están haciendo daños, ya nos ordenaron aplacarla. O sea, a ellos nunca les dijeron que eran estudiantes, que estaban protestando, que querían cambio político, cambio social, etcétera, etcétera. Ellos les dijeron... Es que fue parte de cómo se armó este conflicto, ¿no? Hay que recordar que el Batallón Olimpia, que son los que estaban con el guante blanco contra la multitud, que empiezan a disparar hacia los edificios, ¿no? Digo, ellos eran posiblemente los únicos que estaban enterados de lo que tenía que pasar, pero la fuerza pública llega a cumplir una función de protección, ¿sí? Posiblemente bajo engaños, ¿sí? Posiblemente bajo engaños. Porque eran eso decía que... Sí, claro, porque eran muy pocos los que estaban enterados de lo que iba a pasar, ¿sí? Claro. Y por eso reacciona el ejército con la dureza con la que reacciona, porque digo, empiezan a recibir balazos y empiezan a volar balas del público hacia los edificios, ¿no? Y se ve como si estuviera todo muy bien preparado, ¿no? Entonces, en cierta forma, y no es por quitar el estigma histórico, ¿no? Fue una matanza terrible, no lo podemos negar. De nuevo fue el gobierno, tampoco lo podemos negar, pero en cierta forma, militares y policías que intervinieron en aquel momento, ellos iban con el arma desenvainada, pero iban para controlar, ¿no? Sí, iban a controlar vándalos, para controlar una revuelta, porque estaban agrediendo a gente, etcétera, etcétera, y de pronto lo reciben a tiros, pues contestan. Exacto, y luego llegan y lo reciben a tiros, nada más confirman lo que estaba pasando. Algunos de los mitos recientes de nuestro país, la caída del sistema del 88. Pues mira, la caída del sistema, claro, sí, pero tenemos uno de estos mitos que pueden ser fundantes en algún momento. Que Calderón no es borracho. ¿Manda, eh? Que Calderón no es borracho. No, la muerte de Colosio, ¿no? Sí, la muerte de Colosio va a generar dentro de 3 años un movimiento de bien o mal. Sí, actualmente recordemos que su hijo ya es alcalde. ¿Por qué dentro de 3 años? Por las elecciones. Va como candidato, va a ir como candidato en 2.
en 2 años va a ir como candidato, ¿no? Y van a tomar esta bandera de Colosio, que era la gran esperanza de este país, ¿no? En aquel momento, cuando, bueno, pues no se nos olvide que a veces tenemos como que una memoria selectiva los mexicanos, ¿no? Para que el presidente lo haya escogido como su delfín, ¿no? Como su sucesor, es porque era su hombre de toda confianza, su hombre que iba a seguir totalmente sus dictados, o sea, iba a ser la continuidad del salinismo, ¿no? Y aquel famoso discurso que se ha usado como herramienta para decir que fue lo que provocó que lo mataran, no ha habido ni un solo presidente que no se haya desligado de su antecesor, porque si no, no podría ser presidente, ¿no? No lo respetaríamos. Entonces, ese es uno de los mitos, Hay que recordar que Salinas ha sido una de las cabezas más brillantes de este país. Y sí. También acá el señor Mario ya va para allá, para hacer unas cosas más brillantes del país. Yo soy poco pelo y me lo corto chiquito. Pues señores, ha sido emocionante, ha sido un tema muy rico. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero ya estamos sobre la hora. Así es que, Raúl, tu mensaje final. Pues la verdad aquí sí no tuve mucho conocimiento. Aquí sí dije que los expertos sean los que hablen, ¿no? Pero sí, los invito a que en caso de que tengan alguna duda, algún tema histórico en particular que quieran que tratemos, nos lo pongan ahí en los comentarios. Si no lo conocemos, lo investigamos y lo trabajamos. Porque sí hay muchas cosas, no somos todólogos, no conocemos todo, y si nos van diciendo qué tema creen que les puede dar, nos va a ayudar mucho. Lo vamos a buscar, nos vamos a cultivar. No va a ser luego porque tampoco queremos hacer algo al vapor, pero sí, coméntenos. No somos todólogos, pero nos gusta un chingo leer e investigar, eso sí. Sí, exacto. Don Mario. Pues nada, como ya lo hablamos, pues la historia está llena de mitos, no solo la de México, sino toda la historia universal, pero es bien importante diferenciar las leyendas de las versiones oficiales, de las verdades históricas, de los otros datos. Entonces, eso, y ahí es la diferencia de las leyendas que con el pensamiento que ahora tenemos, con los conocimientos que ahora posee la humanidad, ya puedes decir, bueno, es una leyenda, es una historia. Sí, claro. Y ya un mito generado en base a una imposición de una idea, por el motivo que quieras, ensalzamiento del patriotismo, encubrimiento de información, etcétera, etcétera, pero tenemos más opciones para poderlo investigar y poderte hacer tu propio criterio, ¿no? Que creo que es lo más importante. Es lo importante, sí, formar criterio. Digo, al final, si tú dices estoy a favor, estoy en contra, lo importante es que sea porque tienes la información, ¿sí? Y tu posición no ha sido creada por un adoctrinamiento, sino por un convencimiento, ¿no? ¿Sí? Pues bueno, señores, muchas gracias. Los invitamos a que compartan este programa, denle like, inviten a otras personas a que nos sigan, ¿sí? Señor Mario, que te recuperes pronto. Muchas gracias, ahí voy, poco a poco los iré viendo. Tengo de 4 a 6 semanas para empezar a ver. Ojalá todo esté bien, ¿sí? Gracias. Todo esté muy bien, ¿sí? Sí. Raulito, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Que estén muy bien todos. Pues un abrazo a todos, que tengan un muy buen inicio de semana. Igualmente, saludos. También. Bye. Bye.